Hola, los saludo en esta mañana desde Aviva Tallahassee. Quiero compartirles una palabra antes de terminar el año. Este ha sido un año bastante complicado, pero el Señor no ha cortado su mano para bendecirnos y ayudarnos como nos ayudó en el transcurso de todo el año. Si estamos aquí vivos es porque realmente el Señor tiene un propósito, tiene un plan para tu vida y para cada vida de aquel que cree. Vamos a compartir en esta mañana 1 de Samuel 7, pero antes vamos a estar orando. Señor, te doy gracias por este día, porque podemos compartir tu palabra, podemos bendecirnos unos a otros y voy a soltar tu palabra ya está bendita, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a 1 de Samuel 7. Voy a leer a partir del 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y le derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no dejes de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y Samuel, saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta bajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esta es la palabra para finalizar el año, y podemos ver que esta maravillosa historia tiene un peso de fidelidad de parte de Dios. Ebenezer es una expresión hebrea del Antiguo Testamento que significa en la lengua española roca del socorro. Samuel tomó una piedra, a la cual llamó Ebenezer piedra del socorro, y la puso entre el lugar entre Mizpa y el diente, para recordar que allí había sido el lugar donde los hebreos recibieron el auxilio del Señor. Pero lo primero que quiero que recordemos es que Samuel es el hijo de Ana, aquel niño por el cual ella había orado y estaba en el templo clamando, y que Dios le concede el deseo de su corazón. Después Ana, cuando crece el niño, lo lleva al sacerdote Elí para que pueda servir a Jehová, porque esa fue la condición. Capítulo 4, vamos a estar repasando un poquito la historia. En el capítulo 4, Israel había sido vencido por los filisteos, y se les ocurre traer el arca para que habite entre ellos, y la idea era que los salve. Mandan a traer el arca del pacto de Jehová. Ahora había llegado al campamento de Israel el arca, y estos israelitas estaban muy contentos, estaban tan contentos que de tanto júbilo, dice el versículo, que la tierra tembló. Miren qué gozo que tendrían, ¿no?, de estar en presencia del arca.
Pero también dice que vuelven a pelear, Israel vuelve a pelear contra los filisteos nuevamente, y esta vez también es vencido, es nuevamente vencido. El arca es tomada y dan muerte a los hijos de Elí, a Ofni y Fines. Y Elí, dice la palabra, que era un hombre muy grande, ya avanzado en años. Este mensajero le da la noticia y le dice que sus hijos mueren y que el arca es secuestrada. Mientras Elí escucha la mala noticia, dice la palabra que él cae de la silla hacia atrás y se desnuca y así muere. Después el capítulo 5, los filisteos, atrevidos como siempre, capturan el arca y lo llevan y lo ponen en la casa de Dagón. Uno al lado y el otro al otro lado. Estaban compartiendo tanto el arca como la estatua de Dagón. El capítulo 6, en el capítulo 6 no saben qué hacer con el arca. Los filisteos consultan para decidir, porque hacía 7 meses que estaba el arca entre ellos. Hicimos un repaso para entender un poco la historia, porque son capítulos largos. Y aquí es donde entramos en el capítulo de hoy, que comienza diciendo que el arca ahora estaba en la casa de Abinadab. Durante 20 años estuvo el arca ahí, y el pueblo de Israel lamentaba cada día, porque obviamente no estaban cerca del arca y no les iba bien. Cada guerra que tenían, cada batalla, ellos perdían. Era como que estaban descubiertos. Entonces Samuel habla al pueblo para que se vuelvan a Jehová, que se vuelvan de corazón, que se vuelvan de todo corazón, no de labios para afuera solamente. Porque este pueblo era un pueblo muy olvidadizo, se deslizaba fácilmente en pos de los dioses ajenos y hacía los sacrificios que los dioses demandaban. O sea, era un pueblo que se deslizaba fácilmente. Había que exterminar los Baales y Astarot y tomar el compromiso de servir solo a Jehová. Entonces Samuel toma el toro por las astas, esto me gusta, porque reúne al pueblo y le dice, bueno, yo voy a estar orando por vosotros. Separa la brecha, reúne en Mizpa a las personas, ellos ayunan, confiesan sus pecados, porque obviamente una vez muerto Elí, lo sucede Samuel. Los hijos también eran muertos, así que quedaba él para sucederlo. Tenía la autoridad para poder hacer lo que tenía que hacer con el pueblo. Los filisteos oyen lo que está sucediendo en Mizpa y deciden subir contra Israel. Y dice el verso que los israelitas tuvieron temor. Esto es un tema de nunca acabar. Porque vamos a ver el pasaje del capítulo 4. Los invito a que me acompañen. Vamos al 4 y vamos a leer el 7, 8 y el 9. Miren lo que dice. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Les comparto estos versículos, porque dice que el pueblo de Israel tuvo temor. Pero miren que ellos entraron en temor sin saber que el pueblo filisteo sabía quién era Jehová, pero aún así entraron en temor. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos, sabiendo el Dios poderoso que tenemos, los milagros que Él puede hacer, que es vencedor, que venció en la cruz. A veces una mala noticia, un problemita, nos pasa por arriba, porque justamente estábamos
están muchas veces las personas como estaba el pueblo. Tuvieron temor, dice. Por eso les compartí estos versículos. Porque el enemigo también sabe quién es tu Dios, quién es mi Dios. Pero aún así, a veces como pueblo nos amedrentamos. Como pueblo estamos amedrentados. Vamos a avanzar. Ellos sabían quién era Jehová de la misma manera que vos sabés y que yo sé. Pero el enemigo nos hace a veces la vida a cuadritos. Es tan atrevido que él sabe que está vencido, pero aún así se levanta contra tu vida, contra mi vida, y nos hace la vida imposible. Y ahí nos desenfocamos de la fe. Estamos terminando el año y Dios no nos ha desamparado. Amigos, hermanos, iglesia, no nos ha desamparado. Pero ¿cuántas veces el pueblo sabe y cae en los mismos pecados? Como hacía este pueblo, caía en los mismos pecados, en los trucos del enemigo. Porque el diablo no deja de ser diablo. Él va a insistir hasta el día que sea lanzado al lago de fuego. Él va a insistir con lo mismo. Él va a insistir, él va a hacerte la vida imposible, él va a amedrentarte cada día. ¿Por qué? Porque el diablo no deja de ser diablo, ¿sí? De tal manera, los israelitas que piden la ayuda a Samuel y les dicen, no dejes de clamar por nosotros, no dejes de cesar por nosotros, dice el versículo. Entonces Samuel hace el sacrificio, hace el holocausto a Jehová y dice la palabra que Jehová oye el clamor de un hombre santo, un hombre fiel, que se para en la brecha. Quiero decirte hoy de parte de Dios, ¿qué cosas no hará Dios a tu favor si vos estás dispuesto a clamar, estás dispuesto a ayunar, estás dispuesto a obedecer, estás dispuesto a servirle de corazón? ¿Qué cosas no hará Dios a tu favor? Dios va a salir a pelear por tu problema, por tu necesidad, por lo que realmente esté pasando. Él va a salir a pelear. Sin importar cuál sea la situación, Él va a oír tu oración, Él va a salir a pelear y vas a salir victorioso de la misma manera que salió el pueblo de Israel. Porque esta no es una historia más, esta es la palabra viva del Señor. Dice el verso 10, y mientras Samuel sacrificaba el holocausto, llegó el enemigo para pelear, pero también dice, mas Jehová tronó, aleluya, tronó. Y los filisteos se atemorizaron y fueron vencidos delante de los israelitas. El Señor tronó. Quiero que pongas esta palabra en tu corazón. Mientras vos estás sirviendo y estás honrando al Dios vivo, haciendo las cosas en obediencia, Él tronará contra tu enemigo y saldrás vencedor y vencido Satán. Te lo repito, saldrás vencedor y vencido Satán. ¿Por qué? Porque si te ayudó en todo este año, no vas a terminar de la misma manera. Él va a salir a tu encuentro, Él va a hacer el milagro que necesitas, Él te va a asistir. Porque dice la palabra que Jehová tronó, aleluya, Jehová tronó. Gracias Señor, gracias Jesús. Vemos cómo termina este pasaje, porque dice que salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron. Luego tomó Samuel una piedra y la puso en señal de un antes y un después. Hasta aquí nos ayudó Jehová, la famosa palabra que conocemos como Ebenezer, que significa piedra y socorro. Ebenezer, piedra y socorro. Estamos terminando el año y podemos decir realmente Ebenezer, porque el mismo Dios que peleó en esta palabra para asistir al pueblo de Israel es el mismo Dios que pelea por nuestra causa, por tu causa y por la mía. ¿Qué no está dispuesto a hacer Dios? ¿Qué no va a hacer? Él no tiene la mano atada, Él no tiene límite, Él no tiene dificultad en salir al encuentro contra los filisteos, ni contra tu problema, ni contra tu necesidad. Él es el mismo que peleó, va a ser el mismo que pelea hoy en tu casa, en tus necesidades, en tu trabajo, en aquel milagro que estás necesitando.
Si sos del ejército del Dios vivo, déjame decirte que Él va a pelear por tu causa. Él va a darte la victoria de la misma manera que le dio la victoria al pueblo en este versículo que hoy compartimos. Ebenezer, Ebenezer, piedra de socorro. El socorro viene de Jehová, dice la palabra. El socorro, nuestro socorro viene de Jehová. Dice el verso 13 y 14. Lo vamos a volver a leer porque es maravilloso realmente. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hubo paz, recuperaron todo lo que eran de ellos, y realmente el Señor les dio la victoria. Quiero decirles hoy de parte de Dios que Dios les va a dar la victoria, de la misma manera que me la da a mí, de la misma manera que se la dio al pueblo de Israel. Si estamos dispuestos, estamos alineando nuestro corazón, finalizando un año de su mano. Yo sé que no ha sido fácil, para muchos no ha sido fácil, pero la mano del Señor no se ha cortado para socorrernos. Si hoy yo estoy compartiendo este mensaje y ustedes están ahí escuchando, es porque todavía el Señor tiene propósitos con nosotros, todavía Él tiene planes con nuestras vidas. Así que yo quiero bendecirlos en este día, quiero realmente que se aferren a la palabra, que se anclen a la palabra y al Señor finalizando este año, para comenzar un año diferente, para terminar y comenzar de su mano. Yo los animo en este día, porque esta palabra el Señor me la dio a mí el viernes, en la oración, en la reunión de oración, y realmente ha llenado mi corazón, porque si Dios nos tiene todavía aquí con vida, después de todo lo que ha pasado, del 2019, 20, 21, con el COVID, con la pandemia, con las muertes, con las pérdidas, con las necesidades, con las faltas, estamos todavía de pie, es porque el Señor no ha terminado con nosotros. Voy a bendecir tu vida una vez más. Amado Dios, en esta hora quiero bendecir a mis amigos, a los hermanos, a la iglesia, Señor, para que no terminen un año como han transcurrido tal vez, Señor. Yo no sé lo que les ha pasado, pero sé que tu mano no se ha cortado. Tú eres bueno, eres misericordioso, Señor, y la piedra del socorro eres tú, Señor, eres nuestro Ebenezer. Nos has ayudado hasta aquí, Señor, y sabemos que terminamos el año bendecidos y vamos a comenzar un año en victoria. Te damos gracias por estar con nosotros. Aleluya, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Amén. Bueno, mis amados, no quería terminar el año sin darles una palabra que realmente levante sus corazones, levante su fe, porque el Señor ha puesto fe en este tiempo en mi corazón, ha puesto una fe desafiante, por eso quiero compartirla desde aquí. Les mando un abrazo, nos volvemos a encontrar pronto, bye bye.